Hola, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Yo quería contarles un poquito de mi artículo de este domingo en el Universal, de mi artículo de esta semana, que se titula La disputa por los libros de texto. Los libros de texto de la SEP, que como ustedes saben, pues han estado bajo fuego mediático y en medio de mucha, polémica. Bueno, comienzo por decir que en, comienzo por hablar sobre los dos últimos artículos que escribió Sabina Berman en el Universal, que yo los recomendé mucho porque realmente me parecieron muy, 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 muy buenos. Me parece que Sabina está planteando un tema que creo que está escasamente abordado. Y es que bueno, los artículos se los comento porque creo que vale la pena que los lean. Uno se titula El poder económico juega al golf con el poder judicial los martes. Y el otro se titula Al poder se le cuestiona. Perfecto. Pero ¿a qué poder? Los dos son muy buenos, la verdad. Y ahí, bueno, resumiendo lo que plantean estos dos artículos, lo que Sabina dice es que hay una tendencia generalizada eh, a señalar que la misión del periodismo es revisar y cuestionar al poder, cosa que es muy cierta. Yo también creo que eso es su, una de sus principales, uno de los principales objetivos de la labor periodística, salvo que y esta es la crítica que Sabina hace, que creo que tiene mucho sentido. Salvo que muchos limitan esa visión de la crítica eh, al poder político y sobre todo al poder ejecutivo federal. Y tienden a ignorar casi por completo al poder económico y al poder mediático. Es como si estos no fueran un poder relevante o no ejercieran tanto poder o más a veces que el propio poder político. Bueno, eh, una muestra de esto, digamos, yo utilizo este marco de que Sabina, este enfoque de Sabina que me parece muy interesante, para decir para hablar de un ejemplo, digamos, que es justo este de los libros de texto y para analizar este tema de los libros de texto desde ese enfoque que propone Sabina. Entonces yo lo que digo es que una muestra de esto, de esta visión limitada de lo que es el poder, la hemos visto en las últimas semanas en los crecientes cuestionamientos a los libros de texto, con algunos argumentos que lindan en el absurdo. Eh, el Día de Reforma en particular, tenía que ser Reforma, ha cuestionado severamente que se enseñe ideología a los niños y jóvenes. Ideología, ¿por qué? Porque los nuevos libros en un nuevo libro que hicieron de orientaciones metodológicas para los maestros se está incluyendo, entre otros autores, a Marx y a Lenin, entre muchos otros. Yo ya hablé del tema en alguna de mis participaciones que ustedes pueden consultar. De hecho, hicimos un programa muy interesante en la octava con Diego Rusarín para hablar de esto, de esta paranoia anticomunista que le entró a Reforma con este tema. Porque además en los libros de texto se están recomendando a muchos autores, a Foucault, a Freire, a varios, pero a ellos les horroriza sobremanera que dentro de la currícula, digamos, entre las sugerencias a los maestros aparezcan Marx y Lenin. En fin, pero no me quiero clavar ahorita ya en eso, porque más que discutir el contenido de los libros de texto o poner a examen la política educativa de la 4T, que yo también confieso que a veces no entiendo muy bien y hay cosas que no me terminan de hacer sentido. Lo que me parece importante en este momento y en este texto que escribo es hablar de lo que está detrás de ese nado sincronizado mediático en contra de los libros de texto. Porque esta paranoia anticomunista de Reforma no es solamente por Marx y Lenin. Miren, si ampliamos el lente de nuestra crítica al poder y no nos limitamos solo en el poder político, sino en el poder en una visión más amplia, digamos, el poder económico y el poder mediático, que en general es una especie de vocero del poder económico en este país, por lo menos, sí, los grandes oligopolios mediáticos, los grandes medios. Lo que podemos ver es que lo que está detrás de muchas de estas críticas, como la de Reforma a los libros de texto,
antes que el contenido de los libros de texto, es la disputa por un negocio millonario que hoy peligra ante la inminente decisión del gobierno de, de producir directamente los libros de secundaria sin recurrir a contratos con editoriales privadas. Y claro, es que este es un negocio grandísimo. No sé si vieron el Universal, la portada del Universal del viernes. Hablaba justo de este tema, del tema del negocio editorial y de lo que está pasando con esta decisión de no renovarles los contratos que han tenido ya durante varios años. Pues miren, según datos de la propia industria editorial que el Universal cita, las ventas en este ámbito abarcan más de 350 títulos. Más de 37 millones de ejemplares son los que se producen en libros de secundaria y una facturación total que es casi la mitad de todo lo que ingresa, fíjense, la mitad de todo lo que ingresa en la industria editorial mexicana. Entonces, bueno, estos datos son muy impactantes. Ahora, lo que no nos dice los representantes de la industria, de la Cámara en particular, de la industria editorial, es que, de libros de texto, es que de las 28 editoriales privadas que durante estos años han venido editando los libros de texto, solamente 4 de ellas acaparan casi la totalidad de la compra. Miren ustedes, SM, que hoy se fusionó con Macmillan Publishers, edita en promedio el 58%. Muchísimo. Castillo acapara el 32%, o sea, ya esas dos se llevan casi todo. Y luego Santillana y Trillas se llevan 4% cada uno. Entonces, es falso, como ha dicho, digamos, como se ha venido diciendo, que las compras a estas editoriales también es falso que se hagan a precios muy bajos, pues el margen de utilidad que tienen es muy alto. De hecho, según cálculos de la SEP, cuando el gobierno comience a producir los libros de secundaria, podrían llegar a costar menos de la mitad que hoy cuestan. O los libros de secundaria o algunos de estos libros. No sé exactamente el dato del cálculo que han hecho, pero obviamente pues les están quitando una tajada de un negocio enorme. Y claro, porque esto no les ha gustado a un sector importante de la industria editorial, la cual, pues antes que vivir del libre mercado, más bien viven y han lucrado de un negocio con el Estado en condiciones oligopólicas, similares a las que disfrutaban las empresas distribuidoras de medicamentos. Recordarán ustedes que también 4 o 5 de estas grandes empresas distribuidoras acaparaban todo el mercado, establecían los precios, en fin. Entonces, no es casual que tan solo días antes de que Reforma iniciara su campaña contra los libros de texto, el presidente del Comité de Libros y Contenidos Educativos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana manda un comunicado a todos sus agremiados, que se los enseño y en pantalla. Lo firma Fernando Revilla, que happens to be, resulta ser el director de la editorial SM, que es esta que les dije hace rato, que concentraba el 58% del mercado, y pues de forma muy alarmista dicen que ellos defienden el interés educativo, que ese es su único interés, y bueno, circulan en un comunicado donde llaman a sus homólogos de la industria a movilizarse activamente en contra de la medida. Unos días después sale esto de Reforma que les comenté, todas esta campaña que se ha hecho, ¿no? Entonces, pues yo creo que cuestionar y revisar al poder económico y mediático, como propone Sabina Berman, pasa por preguntarse, por ejemplo, si es que los libros de texto gratuitos pueden y deben ser considerados como un negocio, si es que es en clave de negocio como debemos entender la política educativa del país, e incluso si los contribuyentes tenemos que subsidiar el lucro de
pues de 4 grandes casas editoriales, ¿no? O sea, ¿por qué? Si eso se puede hacer más barato y que nos cueste más barato a los contribuyentes, pues ¿por qué no hacerlo así? ¿Por qué tenemos que, por qué el negocio de ellos tiene que ser a partir de nuestras contribuciones fiscales, ¿no? De todo eso hablo en este artículo que los invito a consultar, La disputa por los libros de texto, que está en el Universal, que pueden encontrar en mi página web si no es de libre acceso en el Universal. Mi página web es www.hernangomez.com.mx. En mi página de, mi cuenta de Twitter, @HernánGómezB. Me pueden seguir en mi canal de YouTube. También está mi nombre. Y en mi página de Facebook, también ahí pueden seguir todo lo que hago. Los miércoles tengo una mesa de debate en MBS a las 8 de la mañana con Luis Cárdenas. Está también Juan Ignacio Zavala. Ahí nos agarramos divertido. Y los jueves tengo un espacio que se llama La Visita Incómoda, que sale por el canal del Congreso, que también los invito a que le echen un ojo. Y claro, los domingos, 8:30 de la noche, por lo octavo en YouTube también. Entonces, pues nada, que tengan una muy buena semana y gracias por seguirme. Hasta luego.